Sean bienvenidos a un jueves más de podcast. Mi nombre es Fernando Cortés y como ya es costumbre nos acompaña la abogada Patricia Montalvo y hoy vamos a tocar un tema necesario precisamente porque ya estamos de cara a las elecciones del 6 de junio y no es otra cosa más que todos los organismos que se encargan de darle certeza a nuestro voto, ¿no? De vigilar de que cada voto que se deposita en las urnas cuenta y sobre todo pues es, ¿tú cómo lo dirías? Más que respetado, valorado, ¿no? Porque hay que recordar que estando en una democracia, lo que se espera es que todos los derechos que tenemos contenidos en nuestras constituciones, independientemente del país que sean ejercitados de una manera libre y sobre todo informada. ¿Cómo estás, Pati? ¿Qué tal, Fer? Me da muchísimo gusto saludarte. Ya nos tocaba hablar de algo distinto a Andrés Manuel. Al fin ya vamos a empezar a platicar de esta materia electoral que es tan necesaria por los tiempos que estamos por vivir. Pero ¿qué te parece si antes de comenzar vamos a escuchar algunos comerciales? Cotizar y contratar un servicio legal nunca había sido tan fácil. Hemos reinventado la forma de ejercer la abogacía y la solución a tus conflictos está a unos cuantos clics. Sigue estos pasos. 1. Entra a nuestra página de Facebook y presiona la pestaña de Servicios. 2. Lee nuestro catálogo, ubica tu asunto y dale clic. 3. Presiona el botón Cotizar y listo. Así de fácil y sencillo, uno de nuestros abogados se pondrá en contacto contigo para platicar al respecto. ¿No encontraste tu asunto en el catálogo o no estás seguro? No te preocupes, simplemente da clic en el botón Cotizar y nosotros te atenderemos. Soluciones nuevas para generaciones nuevas. Deja de perder el tiempo yendo y viniendo con abogados en los que no confías. El futuro es digital. Sigue nuestra página para acceder al contenido de valor que te daremos. Servicios Legales FA. ¿Te gusta estar informado, pero tus ocupaciones diarias te impiden dedicar tu tiempo a buscar información? ¿O simplemente estás harto de los medios amarillistas que solo desinforman? Aprovechando la metida de pata de WhatsApp, hemos creado nuestro canal de Telegram donde publicamos las noticias más sobresalientes en los ámbitos económico, político, legal y social de México y el mundo. Nunca nadie más volverá a verte la cara de idiota, porque lo sabrás todo. Encuéntranos como @derechoenfa desde el buscador de Telegram o ve a la descripción de este podcast donde encontrarás el enlace directo para suscribirte. Ahora sí, regresamos. Y bueno, amigos, ya estamos de regreso. ¿Cómo quieres empezar a tocar este tema? Yo creo que el más conocido de todos es el Instituto Nacional Electoral, pero también tenemos que decir que hay un órgano especializado de la Fiscalía, que es la Fiscalía especializada en la investigación de delitos electorales, y también un tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación. Estos serían, digamos, los tres organismos que nos garantizan a los mexicanos tener unas elecciones limpias. Así es. Tienes toda la razón y pues yo creo que sería justo empezar con un poco de historia para que podamos entender justamente por qué es tan importante que exista el Instituto Nacional Electoral y por qué es necesario que también existan todos estos organismos que dan certeza del cuidado de nuestro voto, ¿no? De que realmente va a ganar la persona por la que la mayoría de los mexicanos hayan votado. Ajá, ¿Cómo quieres iniciar? ¿Cuáles son los orígenes del INE? Pues podremos hablar de manera muy general. El INE surgió o tiene sus raíces de verdad en la Constitución de 1917, yéndonos muy atrás. Sin embargo, no estaba tan formalizado como hoy lo conocemos. Y yo creo que vamos a adelantarnos un poco, porque solamente se encargaban de unas pequeñas comisiones o consejerías que solo regulaban que las personas fueran a votar, entre comillas, ¿no? Y hasta ahí, no hacía más. Entonces, donde ya empezamos a ver una figura como tal, una institución, es justo hasta el año de 1990. Imagínate cuántos años tuvieron que pasar. Y es que justamente con la reforma que se realiza en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se genera también la creación del Instituto Federal Electoral, como antes conocíamos al INE, el IFE. Ajá, hay que recordar que también esto fue a raíz de movimientos sociales, ¿no? Siempre lo hemos dicho, el derecho está o va por detrás de los cambios sociales. Recordar que tuvimos 70 años de un priismo donde precisamente la maquinaria electoral, el hecho de vigilar las elecciones, pues corría a cargo de la misma administración pública federal, ¿no? Que al final de cuentas era el presidente en turno y pues sus secretarios de gobernación, ¿no? En este caso. Entonces, por eso había muchísimo fraude.
fraude, eso no lo vamos a negar, ¿no? Hubo un par de ocasiones donde, por ejemplo, el PAN tuvo que haber ganado, sin embargo, no fue así, ¿no? No fue hasta a raíz del fraude flagrante del 88 con Carlos Salinas de Gortari, donde precisamente las organizaciones civiles y en general la ciudadanía mexicana se empieza a dar cuenta de que, bueno, no es que sea idiota y no se haya dado cuenta antes, ¿no? Pero digamos que fue como que la gota que derramó el vaso. Se empezaron a hacer movilizaciones y precisamente, como tú lo comentas, en 1990 sufre una reforma, la Constitución Política, y entonces se crea un organismo que, ojo, todavía en ese entonces dependía del presidente de la República, es decir, del Poder Ejecutivo, en especial de su secretario de Gobernación. Es decir, el IFE se crea, se le dan ciertas facultades más que las que tenían antes estas consejerías de las que habíamos platicado. Sin embargo, todavía sigue respondiéndole al Poder Ejecutivo, es decir, al presidente y en especial al secretario de Gobernación, que era su presidente. Él era el presidente del INE, ¿no? Del IFE. IFE. Exacto, era el presidente del Consejo General. Este Consejo General era como la pieza cúspide en el organigrama, ¿no? Era el que tenía mayor poder. Entonces, pues sí, como bien mencionas, está clarísimo la intervención todavía del Poder Ejecutivo, pero entonces, ¿hasta qué momento llega la autonomía a ese instituto? Bueno, pues no es hasta el año de 1996. Imagínate, 6 años después se dan cuenta que no es conveniente que el presidente siga teniendo esa influencia dentro de las elecciones. Y qué curioso, ¿no? Porque en el 96 ya, además de darle mayor autonomía, o sea, cortar de tajo la relación con la Administración Pública Federal, casualmente en las siguientes elecciones gana el PAN, ¿no? Que es el de año 2000. Hay que recordar que la última elección presidencial fue en 1994, donde precisamente gana Ernesto Zedillo. En el 96 se le concede completa autonomía al ese entonces Instituto Federal Electoral, y en la primera elección presidencial donde ya existe el Instituto Federal Electoral, ¡pum!, gana el PAN. ¿Coincidencia? No lo creo. Así es, yo creo que justamente por eso se veía al PAN como el futuro salvador de México, porque al fin habría esta alternancia y porque realmente habían cambiado muchas cosas en el sistema electoral mexicano, ¿no? Recordemos también que para el año de 1996 el IFE ya tenía facultades bien definidas, bien claras, que sí me gustaría mencionar algunas de ellas. Por ejemplo, el IFE ya tenía la facultad de declarar la validez o invalidez de las elecciones. También era encargado de expedir las constancias de mayoría para quienes hubiesen ganado en un procedimiento electoral, y también establecía los topes máximos de gastos en campaña política. Esto obviamente con la intención de que no se abusara, es decir, de la nada saliera un partido político con mayor capacidad de hacer publicidad y que bombardeara a todos los lados y que obviamente pusiera en desventaja a los demás partidos políticos. Entonces esto me parece bastante interesante porque sí existe un cambio en materia electoral en México. Otro de los cambios más grandes que tuvo el IFE fue en el año 2007. Y me llama muchísimo la atención porque dentro de las reformas que se hicieron al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se le confieren 53 facultades o atribuciones más bien a este instituto, al IFE. Y estas facultades, estas atribuciones tenían fines específicos. Y yo creo que el principal era justamente fortalecer la confianza y la credibilidad de las elecciones. Estamos hablando del año 2007. Si analicemos un poquito el contexto histórico que teníamos, veníamos del proceso electoral del año 2006, cuando justamente pasó todo esto del voto por voto y casilla por casilla entre las elecciones de Andrés Manuel López Obrador y Felipe Calderón. Ajá, ya analizamos, ¿no?, esa parte en algún episodio del podcast, vayan a escucharlo, pero se armó, digamos, la gorda, porque ya saben quién acusaba que le habían hecho fraude y no sé qué, ¿no? Pero el chiste es que a raíz de este suceso, pues se reforzaron las facultades, se le agregaron facultades, ¿no?, al Instituto Federal Electoral, tendientes a evitar que un escenario como este más bien vuelva a pasar, ¿no? Entonces, así avanzó el tiempo hasta el año, me parece, 2014, ¿no?, donde ya se le confiere el carácter de nacional al instituto. Así es, hasta el 10 de febrero del 2014, cuando ya se convierte en el Instituto Nacional Electoral. Pero bueno, vamos a seguir platicando ya no tanto del INE, ¿no?, sino de la importancia de tener un órgano que vigile las elecciones en cualquier país democrático, ¿no?, o que se diga democrático. La primera siempre va a ser el hecho de que
el gobierno en turno meta las manos en las elecciones, ¿no? Esto es algo que no vemos en países, digamos, con tintes dictatoriales, ¿no? Qué casualidad que nunca haya podido sacar nadie a Fidel Castro de Cuba democráticamente, ¿no? Igual a Hugo Chávez, a Maduro y este tipo de cosas, ¿no? Esa es la importancia primaria de tener un órgano que vigile las elecciones. Así es, y además, como nosotros mismos evolucionamos, yo creo que estos organismos también evolucionan. Ya lo veíamos justamente con ese, ¿no? No nació propiamente con todas sus facultades y con todas sus atribuciones y difícilmente se va a mantener como hoy lo conocemos. Y esto en razón justamente de los movimientos sociales y de los conflictos sociales también que llegan a tener en cada sexenio o en cada periodo de elecciones, ¿no? Y es bastante interesante porque siempre se va con vistas a que mejore, a que se le otorguen mayores facultades, a que tenga también la facultad de sancionar y en fin, todo ese tipo de circunstancias son elementales. Si nosotros el día de hoy se nos ocurriera decir que no nos funciona el INE y que queremos cambiarlo por alguna otra institución, sería verdaderamente complicado porque esta institución ha madurado conforme ha pasado el tiempo. Ajá, como bien lo dices, a nadie se le ocurrió un INE, en nuestro caso, con todas las facultades y con todas las prerrogativas que hoy tiene. Atiende a los cambios sociales, precisamente a los fraudes, a este tipo de cuestiones que luego se les escapa, ¿no? Por ejemplo, la creación, bueno, más bien la vigilancia de los partidos políticos en cuanto hace a la obtención de sus recursos, ¿no? A ver, ¿de dónde estás obteniendo los recursos? Puede ser muchas veces, la mayoría de las veces, es del crimen organizado, ¿no? Y hay que decirlo. Entonces, el Instituto Nacional Electoral, a través de uno de estos órganos que ya acabamos de mencionar, se encarga precisamente de verificar de dónde se han obtenido estos recursos y cómo se han empleado. Esto me parece también muy importante y precisamente como lo acabas de decir, dudo que se mantenga inmutable a través del tiempo, porque sin duda alguna van a seguir nuevas maneras de hacer fraude electoral, porque pues eso es una tendencia obvia, ¿no? Siempre se va a buscar favorecer a alguna ideología o algún partido político y bueno, tenemos que regular y tenemos que crear instituciones y sobre todo leyes que sancionen, que persigan y sancionen delitos electorales, y esto es lo que me lleva a hablar de las siguientes instituciones. Todos sabemos que existe una Fiscalía General de la República, lo que antes también se conocía como Procuraduría General de la República. No es otra cosa más que una institución precisamente también autónoma que se encarga de investigar los delitos. Se carga de investigar los delitos y obviamente teníamos que generar o crear un área especializada en la atención de delitos electorales y precisamente así se llama esta fiscalía especializada en la atención de delitos electorales, que como su nombre lo dice, va a investigar y va a perseguir a todas aquellas conductas delictivas en materia, obviamente, de elecciones. Me parece bastante atinado. Tenemos distintos tipos penales que se pueden cometer durante una contienda electoral, ¿no? Ya sea la obtención incluso de los recursos, ya sea las urnas embarazadas, que así se denomina, y no es otra cosa que llenar las urnas con votos de personas que a lo mejor ya se murieron o que a lo mejor no están viviendo en México o que ni siquiera acudieron a votar, y bueno, existen personas que se hacen pasar por ellas, tachan la boleta y así van embarazando las urnas, ¿no? Las llenan. Ajá, y más que eso, también el hecho de comprar votos. Ya sabes, la típica despensa que le dan 200 pesos, inclusive 100 pesos, porque cada vez son más miserables. Pero eso también constituye un delito. También los actos anticipados de campaña. Exacto. Es una conducta sancionada, ¿no? Precisamente por eso la indignación, ahorita entrando ya en materia de lo que ha ocurrido en estos últimos días, pues hemos visto, sobre todo de Morena, o sea, y no es que le tiremos mierda a Morena, es que ahí están los videos, ¿no? De servidores de la nación que se supone no tienen nada que ver con el partido. Proselitismo, invitando a la gente a que voten por ellos, porque ellos, supuestamente, Morena les trajo la vacuna, cuando no es así, ¿no? Este tipo de conductas es un delito, son un delito y deberían ser perseguidas y deberían ser sancionadas. Entonces, no se hace precisamente, yo creo que también por una falta de cultura, y esa es la otra parte en donde queremos llegar. Yo creo que el INE también le necesita prestar mayor atención o crear una comisión especial o una rama especial que se encargue de
de fomentar la cultura electoral. No solamente basta con el hecho de decirles, sal a votar, verifica que estés en el padrón electoral, verifica que tu credencial para votar no haya expirado, ¿no? Y si ya expiró, ve y cámbiala. O sea, no creo que se limite a eso, sino al hecho de enseñarles cómo votar, qué es el voto, cuáles son sus derechos y sobre todo qué tipo de conductas son sancionables, y también meterles muy en la cabeza la cultura de la denuncia. Estoy completamente de acuerdo contigo, sin embargo también considero que la forma de actuar del INE ahora es meramente atendiendo a las razones, a la problemática que tenemos hoy en día en México. No todos los mexicanos votamos, la cantidad de mexicanos que acudimos a las urnas es minoritaria y es un problema grave. Entonces yo creo que precisamente por eso el INE se ha encargado de fomentar solamente el voto. Y a mí me parece, yo que he visto los spots en la tele o los he escuchado en la radio, me parece que el INE pretende echarle ganas y hacer que las personas entiendan de alguna u otra forma cómo se mueve, cómo funciona realmente este sistema electoral en México. Sin embargo, el lenguaje que se utiliza para los spots, para las campañas, para lo que tú quieras, sigue siendo demasiado técnico. Las personas no te van a entender, por ejemplo, que les digas que existen diputados uninominales y plurinominales, ¿sabes? No con esos términos. Entonces yo creo que también deberían prestar atención en esas circunstancias, ¿no? En la forma en la que se transmite el mensaje. También sí estoy de acuerdo contigo en que se debería preocupar por la capacitación de las personas. Ya lo habíamos comentado antes en otros podcasts. Sería como un ideal, tal vez, que cuando cumpliéramos los 18 años, más que el hecho de darnos simplemente nuestra identificación, nuestra credencial, nos hicieran una especie de test, una evaluación para saber cuánto conocemos de nuestro sistema electoral y político en México. Si conocemos por lo menos los partidos políticos que existen, si sabemos cuál es nuestro distrito federal y local. Entonces, este tipo de circunstancias me parece que serían muy atinadas. Sin embargo, honestamente no creo que esto vaya a pasar. Sí, porque obviamente eso sería como ponerle un filtro, ¿no? Al hecho de darle el voto universal a todas las personas, que yo también considero que no sé si debería ser así, ¿sabes? O sea, hay mucha gente que sí, que nada más cumple los 18 años, va a tramitar, ya sabe qué es votar. Bueno, o sea, tiene la idea, ¿no? Piensa que es ir y tachar la boleta y aventarla, ¿no? Pero se les hace muy fácil vender su voto o no ir o ese tipo de cosas. Yo creo que nos hace falta mucha cultura cívica en torno a las elecciones porque, y yo creo que ahí tiene mucho que ver, el dicho de nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Imagínate un momento en el que a lo mejor no se nos quite el derecho al voto, pero sí las elecciones vuelvan a estar amañadas. Que hagas lo que hagas, no puedas sacar a X persona del poder, ¿no? Yo creo que eso es algo muy complicado y creo contra la autonomía. Creo que se está atentando contra la autonomía del INE todos los días, ¿no? Y sobre todo en este sexenio. ¿Tú qué opinas? Estoy completamente de acuerdo contigo. Me gustaría preguntarte, o más bien estaba por preguntarte, si tú consideras que las elecciones que hemos tenido, las que a ti y a mí nos han tocado vivir, somos relativamente jóvenes todavía, pero en las que hemos participado, las que nos han tocado, ¿tú te sientes con la certeza de que realmente ganó el candidato que tenía la mayor cantidad de votos? ¿Tienes esa sensación o sientes que sí, el INE todavía está haciendo las cosas mal y sigue de alguna u otra forma dependiendo del poder ejecutivo? Ok, yo tengo la percepción de que el INE sí es transparente. Obviamente no podemos generalizar porque, como lo decimos, hay juntas distritales, ¿no? Y es mucha gente la que está inmiscuida del Instituto Nacional Electoral. Puede ser que en algunas zonas sí estén corrompidos, pero en otras zonas no. Y que a nivel federal sea una cosa, pero a nivel local sea otra, ¿no? Digamos el INE y el Instituto Electoral del Estado de Yucatán, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre. Sin embargo, yo creo que más que el problema de que el INE sea corrupto o que haya precisamente compadrazgos en este tipo de instituciones o favores en este tipo de instituciones, yo creo que lo que más hay es todavía mucho fraude electoral. Si gana alguien que no debería haber ganado, yo creo que es más precisamente por embarazar las urnas, ¿no? Por comprar votos o por manipular a la gente precisamente para que los votos se cuenten, porque yo creo que el INE sí cumple su función, contar los votos imparcialmente y darle el cargo o la constancia de mayoría a aquellas
coaliciones o aquellos candidatos o aquellos partidos políticos que hayan tenido más votos. Ahora, el hecho de que tengan más votos, pues entonces puede ser porque precisamente se embarazó la urna, porque se compraron votos. Eso ya sería un tema completamente aparte y que yo creo que ese problema en específico le compete a la Fiscalía Especializada en la atención de delitos electorales y también a la ciudadanía por no denunciar y por ser cómplice. No puedo estar más de acuerdo contigo. Honestamente, yo sí tengo la sensación de que el INE como tal es un organismo que funciona y yo creo que para muestra un botón. ¿Recuerdas las elecciones que tuvimos justamente en el año 2018 cuando inició su sexenio Andrés Manuel? Y unos meses después hubo elecciones en varios estados de la República. Y bueno, vaya sorpresa, arrasó el Partido Revolucionario Institucional cuando se pensaba o cuando todos habían dicho que este partido ya estaba muerto, que ya estaba en el subsuelo y que no había forma de que volviera a ganar algunas elecciones, ¿no? Sin embargo, me parece que sí existe cierta imparcialidad todavía en el INE, independientemente de que haya o no corrupción dentro de los funcionarios, uno que otro, me parece que sí puede tener algún talón de Aquiles por ahí todavía la institución, algunas deficiencias. Sin embargo, me parece que el INE sí ha progresado mucho y yo sí tengo la sensación, esa percepción de que si voy a la urna y voto, mi voto realmente se va a respetar y se va a contabilizar de la manera adecuada. Y sobre todo por la logística, ¿no? Todo el mundo se queja de que le llega la carta de que ahora va a ser funcionario de casilla en estas elecciones, ¿no? Pero yo creo que eso es algo muy progresista de nuestro sistema electoral, ¿no? Que precisamente al azar, a ver, alguien de la calle de aquí donde vives, a ver tú, ven acá, vas a ser funcionario electoral, ¿no? Y precisamente lo que hacen ese tipo de personas es vigilar. Obviamente se les da una capacitación, pero es una parte de la sociedad, es una parte de la comunidad que está al tanto de ver, ¿no? De ver que las elecciones se desarrollen de manera limpia. Obviamente tienen otras funciones. Quien ha sido funcionario de casilla pues entiende qué onda, ¿no? Pero a lo que voy es eso, seleccionar a alguien del pueblo, literal, alguien como tú, como yo. Este año te toca vigilar. Vas y vigilas. También el hecho de que haya representantes de partido que estén de acuerdo en la cuenta de votos también se me hace muy correcto, ¿no? Porque ahí tú puedes denunciar. No, es que Morena metió votos, o al revés, es que el PAN metió votos. Y obviamente el representante del partido, en este caso que se haya sentido agraviado, no reconoce como válido ese recuento, y hay mecanismos e instituciones dedicadas a impugnar este tipo de prácticas, ¿no? Bueno, más bien de impugnar, de sancionar ese tipo de prácticas. Me parece que en México se ha desarrollado de una manera adecuada y bueno, esa es la percepción que yo tengo de este instituto. Me parece que sí ha funcionado, que sigue funcionando, sigue en este proceso de evolución encaminado justamente a otorgarnos mayor certeza sobre la veracidad de las elecciones, ¿no? Sobre si realmente ganó el candidato por el que la mayoría de las personas votaron y no algún otro que pudo haber utilizado la compra de votos o cualquier otro delito justamente para llegar al poder. Entonces, bueno, sigue siendo una de las instituciones más importantes para una democracia y aparejada de las demás que ya también comentamos. Me parece necesario y me parece indispensable que el Instituto Nacional Electoral, al menos en esta función o en esta forma que conocemos, se mantenga y bueno, eventualmente se reforme y se adicionen las cosas pertinentes encaminadas a mejorar. Sí, mira, y tengo algo que comentar, ¿no? Al final de cuentas, si el INE estuviera plagado de corrupción y de todo lo que se les ha dicho en estos últimos 2 años, pues Andrés Manuel jamás hubiera llegado a la presidencia. Sin lugar a dudas, yo creo que si estuviera precisamente al servicio ni tendría de este tipo mayoría de gente, en el Congreso. pues en ningún momento él hubiera ganado la presidencia de la República, y se me hace muy autoritario y muy tiránico incluso decir, o más bien querer atentar o desaparecer o quitarle funciones al organismo que te dio la victoria, ¿no? Se me hace un tipo de morder la mano que te da de comer. Así es, no puedo estar más de acuerdo contigo. Y también de ser un corrupto, un vendido, que atendiera a intereses neoliberales, pues tampoco Morena tendría mayoría en el Congreso, ¿no? Sí. Justamente el INE se ha encargado de sancionar y de pedirle al presidente, por ejemplo, en el caso concreto de algunos estados de la República que tenían elecciones, que por favor no se transmitiera su mañanera, ya que en la mañanera justamente él hacía estos actos de campaña anticipada.
Y algo que se nos olvidó comentar es precisamente que existe un tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación, es decir, jueces y magistrados especializados en conocer y dirimir controversias que se susciten en materia electoral, ¿no? Completamente especializados en la materia precisamente para poder llevar una justicia más real y más pronta a este tipo de asuntos. Entonces, en general tenemos al Instituto Nacional Electoral, obviamente federal, a los institutos electorales de cada estado, tenemos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y tenemos a la Fiscalía especializada en la atención de delitos electorales, ¿no? Todos juntos hacen que tengamos unas elecciones dignas y transparentes y que se respete nuestro derecho a votar y sobre todo a decidir. ¿Tienes algo más que agregar, Pati? Yo creo que todo está dicho, solo recordarles que también nos encuentran en todas nuestras redes sociales como Políticamente Incorrectos o Política-mente en Facebook. De cualquier forma, en la descripción van a estar los enlaces a nuestras redes sociales. Recuerden que yo soy Patricia Montalvo y me encuentran en Twitter como @patmontalvo, Pat con doble T y Montalvo con V. Mi nombre es Fernando Cortés, me encuentran en Twitter como @cortésfernando_cortés con ese todo junto, @cortésfernando_. Nos estaremos escuchando el lunes hablando de más temas políticos y yo creo que electorales ya, ¿no? De cara a estas elecciones. Entonces, hasta luego.